Un gran saludo, queridos hermanos. Vamos a pedir la intercesión del Espíritu Santo. Vamos a invocarlo para que sea Él quien nos ilumine la palabra de este día. Ven, Espíritu Santo, visita nuestras mentes, visita nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, sombréanos, danos el entendimiento, la sabiduría, para que acercándonos a la palabra nos encontremos con una persona que nos habla al corazón, que tiene una luz, que tiene una vida para nosotros. Amén. Pues bien, queridos hermanos, vamos en esta ocasión a leer parte del capítulo 4 del Evangelio de Lucas, y siempre para este primer domingo de Cuaresma, la Iglesia plantea el reflexionar, el analizar sobre las tentaciones de Jesús. Pues bien, vamos a entrarnos en este texto y esa palabra que quede en el corazón, que se convierta en tu oración. Del Evangelio según San Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada en esos días y al final sintió hambre. Entonces le dijo el diablo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Después el diablo lo llevó a un lugar elevado y le mostró todos los reinos de la superficie de la tierra en un instante, y le dijo: te daré toda esta potestad y su gloria, porque me ha sido entregada y la doy a quien quiero. Por tanto, si me adoras, todo será tuyo. Y Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solamente a Él darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el penáculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, arrójate abajo desde aquí, porque está escrito, dará órdenes a sus ángeles sobre ti para que te protejan y te lleven en sus manos, no sea que tropiece tu pie contra alguna piedra. Y Jesús le respondió: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y terminada toda tentación, el diablo se apartó de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Me llama muchísimo la atención que en las preguntas siempre del diablo, de Satanás, es: si tú eres realmente el Hijo de Dios. Tenía razón de dudarlo porque Jesús, el Dios hecho hombre, pues viene a este mundo como hombre, 100% hombre, 100% Dios, en él una persona con dos naturalezas, dos voluntades. Pero esa apariencia de hombre, desde el momento en que se encarna de una virgen, nacido de mujer, y nace bajo la ley, dice la palabra, y nace en un pesebre, y es un niño que va creciendo, que tienen que ir a huir a Egipto, etcétera, etcétera. Como va creciendo, pues tiene razón de dudar. Porque Dios se revistió de sencillez. Dios se hizo humilde. Y esto confunde al mal. Lo confunde. Y claro, aunque Él ve en Jesús una persona extraordinaria y sabe que es Dios, el Hijo de Dios, pues lo duda de ver tanta sencillez y de ver que sufre hambre. Qué difícil. O sea, una criatura celestial
Una criatura divina que sienta hambre, eso es rebajarse demasiado, someterse, ¿verdad? Es un sufrimiento. Entonces, aquí vemos primero una actitud de Dios a la cual debemos dar gracias por su misericordia, pero la cual imitar también. Dios es sencillo. Dios es sencillo, es humilde. Sencillo de corazón y humilde de corazón. ¿Cuánta necesidad hay en nosotros de aprender, de imitar, de configurar en nosotros esas dos características? Porque en medio de esas características, el tentador en nuestra vida se confunde. Se confunde. Para el tentador es más fácil tentar a un soberbio, a un orgulloso, a un vanidoso, a un poderoso. Aquel que tiene hambre y sed de poder, de placer, del tener. Le es muy fácil tentarlo. Y le es muy fácil tentarlo porque está inmerso en el pecado y porque no es Dios. Pero le es difícil tentar a Dios porque la persona de Dios es todo lo contrario. Es sencillo, es humilde, es amor. No es odio, es perdón. Y entonces el mal queda ante esa actitud paralizado, queda confundido. Atrevámonos a confundir al mal. Basta ya. Confundamos al mal con nuestra actitud. En el mundo se puede hacer mucho bien confundiendo al mal y acabar con la guerra poniendo actitud de sencillez, de humildad. La guerra solo lleva a la aniquilación. El odio, la soberbia, el poder solo lleva a la aniquilación, a la autodestrucción. Porque un pecador, una persona totalmente opuesta al corazón de Dios, es un corazón que no necesita castigo de Dios. Su misma condición hace que se autocastigue, porque queda esclavizado de sus sensaciones, de sus emociones, de sus deseos más profundos. Se vuelve esclavo de sí mismo y no es una persona libre. No tiene dominio de sí. Primera enseñanza. Humilde y sencillo, que confunde el mal. Que vale la pena entrar en este proceso en Cuaresma de configuración, de cambio de mentalidad. Cambiemos de mentalidad. Y segundo, que el propósito del mal en la tentación del diablo en tu vida y en mi vida es provocar enemistad entre uno y Dios. Lo que quería provocar el diablo en Jesús era una enemistad, un Dios contra Dios, claro, porque él sabe que uno en esa batalla contra uno mismo, pues se vence, se aniquila la guerra, en el distanciamiento que hubiese pasado de la persona de Jesús y de la persona del Padre y del Espíritu Santo. En ese aislamiento está la posible aniquilación incluso de Dios. Sería contradictorio totalmente con la persona de Dios un distanciamiento, porque la naturaleza de Dios es ser comunión, es ser amor, perdón. Si nosotros somos hijos en el Hijo y participamos de esa comunión, no cabe en la lógica un distanciamiento. Aunque nada ni nadie me podrá apartar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, yo mismo puedo elegir en mi libertad apartarme
No es que Dios se aparta de mí, sino yo darle la espalda. Y en eso consiste el primer paso para la autoaniquilación. No caigamos en la trampa. No caigamos en la trampa. Que esas ambiciones no nos conduzcan al alejamiento de la persona de Dios. Aprendamos a imitar. Se construye más, se vence, se gana la batalla, se da cátedra desde la humildad y la sencillez. Que nunca gane la soberbia en ti. Pidámosle a Jesús que nos dé esa gracia. Jesús, tú que eres manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón cada día más semejante al tuyo. Que entremos en ese proceso de configuración. No permitas que el odio y la guerra reinen en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, con mis amigos, con mis compañeros, en el estudio, con las personas que me rodean. Que siempre la sencillez, que no se ponga primero mi ego, que no se ponga primero mis máscaras, sino que siempre se ponga la sencillez. Eso me hará grandioso, eso me hará grandiosa, eso me hará vencer todo miedo, toda tentación que tenga en mi vida. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío.